Lo que está sucediendo con Israel es sumamente importante para el occidente, para nosotros, para los europeos. Es sumamente importante. Por eso yo quisiera saber y entender un poco qué pasa con Israel, cómo ve él lo de Gaza, cómo ve él, lo de Irán. Él es Gabriel Chocrón, cofundador de Conexión Israel. Es un comunicador social venezolano que vive en Israel y que está interesado y que tiene dos patrias, Israel y Venezuela, y por eso está interesado en unirlas. Bienvenido, Chocrón, ¿cómo estás? Muy bien, Napoleón. Muchas gracias por el espacio y un honor estar acá contigo. Cuéntame, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con Gaza y qué pasa con Irán? Mira, en realidad lo que estamos viendo en estos días es al fin y al cabo el reflejo o digamos, el paso tal vez final de algo que viene ocurriendo durante décadas. Y me explico en un momento. Al fin y al cabo, cuando el régimen iraní hizo la Revolución Islámica en el año 1979 y comenzó lo que ellos llaman la República Islámica de Irán, una de las cosas centrales que pusieron como objetivo, como bandera casi de esta nueva República Islámica, era el exterminio de Israel. Desde ese día comenzaron a prometer el exterminio de Israel y, como bien mencionabas al comienzo, Israel como primer paso, ¿no? Como primer paso hacia el occidente, siendo Israel el único país occidental dentro del Medio Oriente, pero bueno, ya vamos a volver a eso. Y por décadas, Irán construyó lo que ellos llaman la doctrina del anillo de fuego, donde comenzaban a entrenar, armar, financiar a organizaciones terroristas alrededor de Israel, como el Hamas en la Franja de Gaza, el Hezbollah en el Líbano, el régimen de Assad en Siria, los hutíes en el Yemen y todo tipo de milicias que hay acá en el Medio Oriente. Y este anillo de fuego Irán lo veía como la herramienta, una de las herramientas centrales para poder en el día de la orden, como quien dice, exterminar a Israel, hacer un ataque lo suficientemente fuerte contra Israel para poder realmente acabar con la existencia de Israel como patria, como hogar nacional del pueblo judío. Ahora, lo que pasó desde el 7 de octubre del 2023, que fue aquella terrible masacre del 7 de octubre, es que comenzaron a haber enfrentamientos directos entre Israel y todos estos integrantes de ese anillo de fuego, con el Hamas en Gaza, con el Hezbollah en el Líbano, con los hutíes en el Yemen, con el régimen de Assad directamente no, pero sí desde Siria también atacaban a Israel. Y con el paso del tiempo lo que fue ocurriendo es que cada uno de ellos fue cayendo, ¿no? El régimen de Assad, como sabemos, cayó por completo. El Hezbollah está sumamente debilitado, el Hamas en Gaza está sumamente debilitado. Los hutíes en el Yemen siguen estando, pero no tienen una fuerza significativa para amenazar a Israel. Y entonces el régimen iraní, que llevaba años en esta doctrina, se vio en una situación en donde habían perdido gran parte de sus inversiones, si se puede decir de alguna forma, y tuvieron que pasar a un plan B, que era un plan que también tenían y estaban preparando desde antes, pero que ahorita le tuvieron que dar mayor fuerza, que era la aceleración de su programa nuclear y también la aceleración de la producción de misiles balísticos que pudieran de esa forma amenazar a Israel. Y lo que pasó fue que Israel, al ver que Irán estaba avanzando de forma tan significativa hacia esa bomba nuclear y hacia la multiplicación exponencial de su arsenal de misiles balísticos, Israel tomó una acción preventiva y comenzó a atacar infraestructura militar y nuclear en Irán para así poder garantizar la seguridad de los ciudadanos de Israel. Entonces todo está conectado, de alguna forma todo tiene una misma cabeza, que es justamente el régimen iraní que es quien comanda todo lo que pasa acá. Y ahora estamos viviendo realmente el enfrentamiento directo ya entre Israel e Irán y no a través de proxies como había ocurrido durante los últimos años y especialmente desde el 7 de octubre. Ahora, mucha gente critica que la respuesta de Israel con Gaza ha sido muy fuerte, devastadora, y que en el fondo hay demasiados muertos que no tienen nada que ver con esos odios y esos fanatismos. Sí, es cierto, hay muchos muertos en Gaza y para nosotros también es algo doloroso, para nosotros como pueblo de Israel, pero hay que entender también la razón. En primer lugar, hay que entender que si por nosotros fuera, la guerra en Gaza terminaría hoy, ayer, hace un año también. Lo único que Israel pide son dos cosas: la devolución de todos los secuestrados. Hay que recordar que siguen habiendo 53 secuestrados en manos del Hamas en Gaza. Y la segunda cosa es que el Hamas deje de gobernar en Gaza. Ahora, la primera cosa, digamos, es parte de lo que se habla en el acuerdo, pero lo que el Hamas no está dispuesto es a ceder el gobierno. ¿Por qué? Porque el Hamas sigue obsesionado con esta obstinación de que quiere eliminar a Israel. Israel entiende que si el Hamas sigue gobernando en Gaza, el próximo 7 de octubre es solamente una cuestión de tiempo. Ellos, no lo porque nosotros lo creamos, ellos mismos lo dicen todo el tiempo. Vamos a hacer un segundo 7 de octubre, un tercero, hasta un millón de veces el 7 de octubre,
hasta borrar a Israel del mapa y es algo que para nosotros es inaceptable. Eso en un primer lugar. Y en un segundo lugar hay que entender el por qué hay tantos muertos en Gaza y se debe también a dos cosas. En primer lugar, que no hay una diferenciación en las cifras que publican en la prensa y que al fin y al cabo la fuente de información es justamente la organización terrorista Hamas. No hay una diferenciación en esas cifras de cuántos son civiles y cuántos son terroristas de Hamas. Nosotros sabemos que la cifra está cerca de ser prácticamente una proporción de 1 a 1. Un terrorista de Hamas por un civil, que en términos de guerras urbanas es una proporción obviamente dolorosa, porque cada civil muerto es una tragedia, pero desde el punto de vista de una guerra es una proporción que está más, digamos, acorde al estándar y realmente sería prácticamente la proporción más baja a nivel mundial histórica en una guerra urbana. Y esos civiles que mueren muchas veces, en la mayoría de los casos, es porque el Hamas tiene una política abierta también. Ellos lo admiten, que es una política de escudos humanos, que ellos construyen túneles bajo zonas civiles, colocan almacenes de armas en escuelas, en hospitales, colocan túneles donde esconden a sus líderes. Por ejemplo, un ejemplo muy reciente, hace un mes Israel eliminó al que era ahora el líder del Hamas en Gaza, Mohamed Sinwar, que es el hermano de Yahya Sinwar, el anterior líder de Hamas, que fue el que lideró la masacre del 7 de octubre. Y a este Mohamed Sinwar lo eliminó en un túnel que estaba justo debajo del Hospital Europeo de Gaza, que es un hospital donado por la Unión Europea. Es decir, estos señores habían cavado un túnel para refugiarse debajo de los civiles de Gaza en un hospital, el lugar más que debe ser el más cuidado por todos. Estaban utilizando el hospital como cubierta. Y según la ley internacional, si un hospital o una escuela o una casa es utilizada para fines militares, se convierte en un blanco legítimo. Y sin embargo, Israel también en ese caso atacó con precisión el túnel donde estaba Mohamed Sinwar y no hizo ningún daño a ese hospital. En los casos que se puede, Israel hace el mayor esfuerzo posible para no hacer daño a los civiles y también conocemos de todos los protocolos de que Israel avisa de antemano a los civiles para que evacúen zonas donde hay terroristas jamás. Es decir, Israel toma muchas medidas las que toma cualquier otro gobierno, cualquier otro país para evitar bajas civiles y sin embargo, lamentablemente hay bajas civiles. Nadie dice que no es cierto, es doloroso, es una tragedia, pero hay que entender que el responsable de esas muertes es la organización terrorista Hamas. Ahora, los radicales islamistas eh, piensan que Dios dice que los únicos que tienen la verdad es la gente del Islam y que los otros hay que acabar con ellos. Y no lo digo yo, lo dicen sus líderes radicales. La mayoría de la gente es radical o es un grupo reducido de personas que tienen lo peor que hay, que son las guerras, las luchas donde se mezcla la política y las creencias religiosas. Claro, depende mucho de en dónde estamos preguntando. Por ejemplo, en Gaza se da la triste realidad de que el Hamas está gobernando en Gaza desde hace 18 años. 18 años bajo el gobierno de Hamas significa que hoy en día la mayoría de personas de Gaza nacieron o crecieron bajo el gobierno de Hamas. ¿Y por qué eso es importante? Porque el Hamas no es solamente que gobierna como un gobierno cualquiera en el mundo, sino que el Hamas es un gobierno totalitario donde la gente es adoctrinada a la ideología de Hamas. Y así, por ejemplo, un niño que va a una escuela en Gaza, desde que el Hamas tomó el poder, le enseñan a que lo más elevado que puede hacer en su vida es convertirse en mártir y hacer un atentado en contra de Israel. O por ejemplo hacen campamentos de verano y en vez de jugar fútbol o jugar, no sé, ajedrez, como campamentos de verano en el mundo, hacen entrenamientos militares. Esos son los campamentos de verano en Gaza. Entonces yo te diría, Napoleón, que lamentablemente hoy en día en Gaza hay mucha gente con esta ideología radical. Eso no significa que hay que eliminarlos, para nada, no es eso lo que estoy intentando decir. Eso significa que tiene que haber un proceso importante. Primero que se vaya el Hamas, que deje de gobernar en Gaza, porque sin eso no podemos ni siquiera comenzar el proceso. Y en Pero segundo jamás lugar, no ganó por elecciones y luego se apoderó del poder y no lo suelta, como ha pasado en muchos países. eh, es un tema, porque jamás ganó unas elecciones parlamentarias en el año 2006, y habían llegado a un acuerdo con la autoridad palestina para hacer un gobierno de unidad entre la autoridad palestina y el Hamas, y en el año 2007 el Hamas de alguna forma se cansó del gobierno de unidad y decidió tomar el control total de la Franja de Gaza, expulsó y a veces incluso asesinó a los miembros de la autoridad palestina en Gaza, y desde entonces controlan con un puño de hierro. No hay prácticamente prensa libre en Gaza, no hay manifestaciones en contra de Hamas en Gaza, no porque la gente esté contenta con el Hamas, sino porque Hamas no lo permite. Y eso, por ejemplo, es el caso de Gaza. Entonces decía, no solamente hay que acabar con el gobierno de Hamas, hay que comenzar a desradicalizar a la población y de esa forma poder construir un futuro donde nosotros y ellos podamos vivir uno al lado del otro, aceptar la presencia uno de otro y tener un futuro de cooperación, inclusive, ojalá, como ha pasado en muchos otros casos. Ahora, ese es el caso de Gaza, que por ejemplo no es el mismo caso de Irán.
en Irán, es cierto que el régimen iraní está desde hace 46 años ya en el gobierno en Irán, pero el pueblo iraní es un pueblo, primero que es un país de 90 millones de personas, no es un territorio como Gaza de 2 millones de personas, y segundo que es un pueblo con mucha historia, con mucha cultura, y hay que decir también mucha historia de amistad con el pueblo judío. Hace 2500 años, el emperador persa Ciro el Grande fue el que permitió a los judíos, por ejemplo, regresar a la tierra de Israel y reconstruir su templo. En el comienzo del Estado de Israel, inclusive, habían lazos de amistad entre Israel e Irán. Habían estudiantes iraníes que venían a Israel a estudiar en la universidad, había un vuelo directo Tel Aviv-Teherán, y sin embargo, cuando llega el gobierno del nuevo régimen iraní de la República Islámica, se rompen, por supuesto, las relaciones y comienza a haber este deterioro, pero sigue habiendo mucha gente dentro del pueblo iraní que apoya, digamos, volver a acercarse al occidente, apoya tener relaciones con Israel y que probablemente si el régimen iraní caiga va a ser la postura que esperemos que reine ahí, como está comenzando a reinar en otros países de la región, como Emiratos Árabes, como Bahrein, como Marruecos. El problema es que primero, como dijo el Papa anterior, nadie gana en una guerra. Pero el otro problema es que esto es muy difícil quitar la ideología de un radical, de un extremista. Y lo digo no solamente por ellos, lo digo también por lo que está sucediendo en Occidente, que la gente se está radicalizando y es lo peor que puede suceder y lo más desestabilizador que puede suceder. Pero además yo quisiera que me hablaras de la importancia de que Israel no esté presente, que exista Israel, que exista donde está, en esa tierra, donde está y que fue dividida, por cierto, por las Naciones Unidas. Ahí estaban todas las Naciones Unidas para el problema de los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy difícil eso. Pero es muy importante para nosotros los occidentales que Israel gane y que Israel sea soberana y que pueda vivir con tranquilidad y amistad con los otros países, aunque sea prácticamente imposible por la radicalización religiosa política. ¿Ok? Así es. ¿Por qué es tan importante Israel para nosotros los occidentales? Napoleón, si me permites, te quiero contestar en la positiva y en la negativa, y te explico. En la positiva, en primer lugar, Israel, esta tierra donde estoy yo aquí sentado, es la tierra que es la cuna de nuestra civilización. Es la tierra donde vienes tú, de donde vengo yo, de donde viene la civilización occidental como civilización. Aquí nacieron los valores de la civilización judeocristiana. Aquí en esta tierra fue por donde caminó Jesús. Aquí en esta tierra fue la tierra del pueblo de Israel de la Biblia. Y la única forma en la que podemos realmente darle sentido a esos valores es a través de la presencia del reconocimiento del derecho del pueblo judío en esta tierra. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Cuando no hubo soberanía judía sobre esta tierra no tenía libertad, por ejemplo, religiosa para todos, no tenía democracia, no tenía, digamos, respeto hacia todas las minorías en esta tierra. Desde que el Estado de Israel gobierna en esta tierra, aquí judíos, cristianos, musulmanes, beduinos, drusos, bajáis, todos convivimos en esta tierra en armonía, en paz. Por supuesto hay radicales también de todos los lados, pero en líneas generales todos respetamos unos a otros, hay libertad religiosa. Un cristiano puede ir a orar en la iglesia del Santo Sepulcro y un musulmán puede subir a la mezquita de Al-Aqsa y un judío puede orar en el muro de los lamentos. Y para que nosotros podamos vivir en un Medio Oriente donde esos sean los valores que se respeten, tiene que haber acá un país que marque esos valores y en este momento el único que lo hace es Israel. Tal vez estamos comenzando a ver algo similar con Emiratos Árabes Unidos, que también hay tolerancia, que también hay respeto, pero le falta, digamos, la base histórica también de ser la cuna de la civilización y que, por ejemplo, un cristiano de Venezuela o de Miami o de donde sea pueda venir acá y pueda ir a sus lugares de culto y conectarse con su historia y conectarse con su fe y hacerlo de una forma totalmente libre. Eso es en la positiva y digamos, la Déjame presencia. hacerte una acotación, no a Sí, ti, sino a mucha gente que nos está viendo y que pueden estar en contra del judaísmo y de Israel y que son muy católicos. Es bueno recordarles que Jesucristo nunca dejó de ser judío, ni dividió a la religión. Jesucristo nació, se formó y murió como judío. así es. Y bueno que lo haces porque hay toda una campaña de desinformación también, donde intenta decir que Jesús era palestino, cuando en realidad si lo hubiesen preguntado a Jesús en su momento si él era palestino, hubiese preguntado qué es palestino, porque Jesús no existía Palestina en la época de Jesús y Jesús nació, como dicen en las escrituras, en Belén de Judea, era judío. Pero bueno, solamente sumando eso a tu comentario. Y por lo negativo, Napoleón, creo que lo vemos hoy en estos días más que nunca. Tenemos acá en esta región dos opciones
y que esas dos opciones van a reflejar lo que va también hacia afuera, hacia el mundo occidental. La primera opción es una opción de un Medio Oriente donde hayan países que dejen de ver tanto al pasado y estén decididos a ver juntos hacia el futuro. Y eso lo vimos, por ejemplo, en los acuerdos de Abraham en el año 2020, donde países que no tenían paz hasta ahora, como Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, decidieron decir, no queremos más hablar del conflicto, queremos hablar de los desafíos comunes que tenemos, queremos hablar de construir una región de cooperación y por eso hoy hay gente de Emiratos Árabes Unidos que llega a Israel a aprender a hacer agricultura, gente de Israel que va a Emiratos Árabes Unidos a aprender sobre tecnología. Es decir, hay acá un intercambio donde estamos preocupados por construir juntos algo diferente. Y todo el que le interese una región de cooperación tiene que entender lo clave que es esto y cómo debemos apoyar a estos países. Pero además, por la negativa, hay acá un segundo eje, que es lo que nosotros llamamos el eje del mal iraní. El régimen iraní es el que lidera acá en el Medio Oriente una región de división, una región donde quieren imponer una ideología islámica radical, como bien tú decías, radical, donde hoy en día en Irán se persiguen a las mujeres por no usar el velo, o se persiguen, como decíamos antes, los homosexuales, ejecutan a los homosexuales digamos, a quien aman. Y ese régimen iraní dice de forma abierta, ellos, si uno ve las manifestaciones del régimen iraní, de sus seguidores, ellos cantan todas las manifestaciones, muerte a Israel, y acto seguido dicen, muerte a Estados Unidos, muerte al Reino Unido. No lo digo yo, lo dicen ellos. Incluso a Jamenei, el líder supremo iraní, le preguntaron hace unos meses por qué gritaban eso, y él dijo, señores, para nosotros decir muerte a Estados Unidos no es un eslogan, es una política de Estado. Esa fue la palabra que él utilizó. Porque el régimen iraní ve su existencia como régimen, como república islámica, como un primer paso para expandir esta hegemonía del Islam radical sobre todo el mundo. Primero en el Medio Oriente, sacando a Israel, es decir, el primer paso es eliminar a Israel, luego alcanzar Europa y luego también alcanzar incluso Estados Unidos, que para ellos es el símbolo de esta civilización occidental. Y hoy en día, igual que hablaba de cómo lo están haciendo con Israel, la amenaza que representan para Israel, también está comenzando a representar una amenaza, por ejemplo, para Europa. Hoy en día, los misiles balísticos que está desarrollando Irán tienen un alcance que llega directamente a casi todo el territorio europeo, a excepción de Portugal y parte de España, pero tiene un alcance que puede llegar a casi cualquier lugar en Europa. Entonces estamos hablando de una amenaza real, donde ellos además lo dicen de forma explícita, que ellos quieren provocar la muerte del Occidente. Y Israel en este momento es la trinchera del Occidente, es la primera línea de batalla del Occidente para de alguna forma contener a este Islam radical impulsado por Irán. Israel está en estos momentos, y lo dijo hace unos días el canciller de Alemania, Merz, dijo Israel está haciendo nuestro trabajo sucio. Es decir, Israel está ahora llenándose las botas de barro de una forma metafórica y yendo a luchar contra el régimen iraní antes de que el régimen iraní salga de esta región y comience a imponer esta ideología radical en todo el mundo. Parece que se ha descubierto, saldrá ahora a la luz pública, parece, pero lo han dicho serias, periodistas serios en diarios serios, que hay un acuerdo entre China y Rusia a favor de Irán. Entonces, y que eso tiene que ver, como nos decía el doctor Asdrúbal Aguiar hace unos días, y le recomiendo a la gente que no haya visto esa entrevista, esa conversación, porque yo hago conversaciones con Asdrúbal Aguiar, que la escuchen porque es extraordinaria. Y además habla muy claramente. China, Rusia, Irán tienen una tradición mucho mayor que la tradición y mucho más vieja que la tradición que hay en Estados Unidos o que pueda haber en cualquier otro país. Ellos, sobre todo los chinos, tienen una tradición legendaria y han logrado cosas extraordinarias, como ustedes, como los judíos, han logrado cosas extraordinarias en ese desierto donde empezaron a vivir y lo han convertido en realmente en un vergel, como cosas extraordinarias que la mayoría de los premios Nobel de física, de literatura, de las grandes de las ciencias más importantes, la mayoría son judíos los ganadores, ¿ok? Pero que Occidente se ha dedicado en esa libertad que tenemos, afortunadamente tenemos una libertad, en esa democracia en la cual creemos, afortunadamente tenemos ese tipo de democracia porque los rusos y los chinos hablan de que ellos también tienen democracia. Los comunistas hablan de que también que ellos tienen democracia. ¿Ok? Aunque en base a ellos hablan de la dictadura del proletariado.
que eso se está desmoronando con la ayuda justamente de toda la gente que trabaja para ello. Se divide la religión católica como en muchas religiones. Cada mes se piensa menos en los valores católicos. Eh, los derechos humanos están también divididos. Cada cual está en su punto y se olvidan de los demás. Un gran egoísmo. Y que eso es a propósito impulsado por esta gente que consideran que ellos deben ser en este momento la primera potencia mundial y sus creencias deben ser las creencias impuestas a los europeos y a los americanos. ¿Qué piensas de eso? Lo primero, nada más un detalle que mencionaste de paso y que quiero compartir. Ustedes saben que Venezuela tiene un solo premio Nobel en su historia, un premio Nobel de medicina, y ese premio Nobel era un judío, Baruch Benacerraf. Y entonces cuando hablamos de premios Nobel judíos, incluso tenemos un judío venezolano, que poca gente conoce ese dato. Pero volviendo al tema de Rusia e Irán, en realidad hay acá primero un interés, yo diría inclusive que comienza por lo económico. Por lo económico que se junta con lo político, que se junta con lo militar. Y voy primero a lo militar. Irán, inclusive durante la guerra entre Rusia y Ucrania, ha sido parte fundamental, y esto mucha gente no lo conoce, parte fundamental de la ofensiva rusa en contra de Ucrania. Irán es el que le proporciona a Rusia esos drones suicidas que utilizan contra Ucrania, son drones iraníes. Entonces, estamos hablando de que en este momento es como que Rusia le debe a Irán devolverle el favor de si Irán está ahora en una guerra, si entra, por ejemplo, Estados Unidos, devolverle el favor y ser parte también de la ofensiva de Irán en contra de Israel o de Estados Unidos si es parte. La segunda cosa, hablábamos del tema económico. Al fin y al cabo, Rusia y China tienen una larga historia, especialmente en los últimos años, con las sanciones que tuvo el gobierno de Estados Unidos en contra de Irán. Hay que recordar que cuando fue la época de Obama, Obama llegó a un acuerdo, lo que llamaba el acuerdo nuclear con Irán, para quitar las sanciones a Irán, a cambio de que Irán deje de desarrollar su programa nuclear para fines no pacíficos. Y cuando llega el presidente Trump en su mandato después de Obama, el presidente Trump anula el acuerdo nuclear e impone sanciones sobre el régimen iraní nuevamente. Y ahí entonces Irán tiene que dejar de comerciar con Occidente del todo y ahí necesita mucho más, depende mucho más del apoyo y el comercio con Rusia y con China. Y eso hace que en los últimos años se hayan profundizado mucho las relaciones entre Irán, Rusia y China, además de que hay un elemento acá de que son de alguna forma el bloque antioccidental, más allá de que unos son, como bien decías antes, unos son católicos y otros son musulmanes, y los chinos son chinos, que tienen también un elemento diferente con el tema de la religión, pero se juntan también una especie del enemigo de mi enemigo es mi amigo, y se juntan en eso y realmente profundizan mucho la cooperación. Ahora, dicho eso, a mí me ha sorprendido que en los últimos días no ha sido tan marcada la posición de Rusia y de China a favor de Irán. Tal vez están esperando a ver si Estados Unidos va a entrar o no va a entrar. Tal vez están viendo que el régimen iraní está cerca de colapsar y no quieren jugarse sus cartas en este régimen iraní, sino esperar a ver quién va a tomar el poder. Es decir, hay acá un tema de también manejar la incertidumbre y saber que lo que pasó, está muy fresco también lo que pasó con Assad en Siria, que Assad también era muy cercano a Rusia principalmente, y los rusos cuando Assad vieron que estaba por caer, simplemente no intervinieron del todo, más allá de que le permitieron escaparse hacia Rusia y dejaron que caiga el régimen de Assad porque no querían involucrarse en ese momento en el conflicto en Siria. Entonces lo que estamos viendo acá es una geopolítica muy frágil, de alguna forma, donde cada movimiento de un actor de cada uno de los lados puede cambiar quién se involucra en el conflicto. Ahora, dicho esto y analizándolo así de forma súper fría y súper estratégica, en la realidad es que hay acá dos pueblos en la mitad de todo este conflicto que estamos en la mitad de esto. O sea, nosotros acá, y te comentaba Napoleón antes de comenzar acá la conversación, acá en Israel estamos viviendo en estos días en el refugio. O sea, yo justo antes de empezar la entrevista, tuve que salir del refugio antimisiles, porque acá nos disparan misiles de forma diaria directamente a los centros poblados acá, las zonas residenciales en Israel. Ayer impactó un misil en un hospital, hoy impactó en una zona civil en el norte de Israel. Es decir, más allá de todo el asunto geopolítico estratégico, hay acá personas, y creo que es importante entenderlo, que dentro de todo esto siempre tiene que primar, y eso es parte de lo que Israel siempre aboga, y que creo que es parte de lo que es la cultura occidental, tiene que primar la preocupación por el resguardo, la vida de las personas que están en medio de este conflicto. Bueno, ¿tienes algo más que quieras decir? Porque se nos está acabando el tiempo. Ah, Tantas bueno, cosas, creo. háblame de esto que tú eres cofundador de Conexión Israel.
Sí, nosotros tenemos una organización que creamos hace unos años, yo con mi socio se llama Ronnie Kaplan, que es también portavoz del ejército en la reserva, una organización que se llama Conexión Israel, que buscamos conectar al público de habla hispana de todo el mundo con Israel, porque al fin y al cabo Israel es un país que se escucha mucho en los medios por las guerras y por el conflicto, pero tiene muchas cosas lindas para ofrecer en tecnología, en innovación, como decíamos antes, en la parte histórica y realmente nos es importante dar a conocer. Pero solo para terminar, Napoleón, yo creo que a veces el entendimiento de lo que es Israel se reduce mucho al conflicto. La gente piensa que acá en Israel nos gusta vivir en guerra y estamos acostumbrados a vivir en guerra. Acostumbrados lamentablemente estamos un poco, pero acá no nos gustan las guerras. No queremos vivir en guerra nunca. Pero el problema es que mucho menos queremos dejar de existir. Y en este momento Israel está luchando realmente primero por su existencia y como bien decías antes, Napoleón, también por defender los valores y ser esa primera línea de combate para defender al occidente. Acá estamos en la línea de batalla con fortaleza, entendiendo que estamos sufriendo un poco hoy, durmiendo en refugios antimisiles hoy, para mañana poder dormir tranquilos en esta tierra y poder seguir viviendo en este lugar donde hemos vivido por más de 3000 años, aquí en la tierra de Israel. Y realmente la última palabra es acá estamos en un conflicto que al fin y al cabo es un símbolo de la lucha que estamos teniendo hoy en día como civilización. Tenemos por un lado un Estado democrático como es Israel, un país occidental donde hay libertad de culto, todo lo que hablábamos antes, y por el otro lado un régimen teocrático, islámico, radical, donde no se respetan los derechos humanos, un régimen, hay que decirlo, que también en la guerra lo aplica de esa forma, porque el régimen iraní ataca de forma diaria a los centros poblados de Israel. Han habido acá en Israel 24 personas asesinadas por los misiles de Irán, 24 de los 24 son civiles, es decir, 100% de civiles, y eso muestra a las claras que la intención de Irán es asesinar a los civiles acá en Israel. Entonces, cualquier persona que quiera un Medio Oriente mejor, cualquier persona que quiera mantener y defender los valores de nuestra civilización, tiene que entender de qué lado de este conflicto hay que apoyar. No digo apoyar ciegamente, y no digo acá que hay que salir a la guerra todos con cuchillos y espadas a luchar, pero sí entender que lo que está en juego acá en Israel es parte de la lucha y parte del futuro de la civilización occidental. Gabriel, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que conversamos sobre estos temas y que el próximo sea que ya la paz llegó. Ok, Amén. Amén. ok. Gabriel Chocrón, cofundador de Conexión Israel, comunicador venezolano en Israel. Un abrazo, ¿sí? Muchas gracias a ti, Napoleón. Un No, abrazo. a ti.